Hola, ¿qué tal? Bueno, en este ciclo lo voy a recibir a mi amigo don Alberto Mastandrea, que ahora lo presento, y vamos a hablar del impacto fiscal en las transiciones de las empresas, mayormente las ventas, pero puede ser cualquier otro tipo de transición. Entonces, primero, como presentación de Alberto, Alberto es socio del Departamento de Impuestos y Legales en BDO Argentina. Hace más de 30 años que trabaja en BDO, de hecho fuimos socios. Es profesor adjunto en la UBA en Ciencias Económicas, en Teoría y Técnica Impositiva 2, profesor titular en Análisis Impositivo 1 de la Maestría Especializada en Tributación de la Universidad de Buenos Aires de Ciencias Económicas y es profesor de posgrado en la Universidad de El Salvador. Bueno, aparte está en la Comisión de Estudios de Procedimiento Tributario, en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales desde el 2017, presidente de la Subcomisión de Estudios de Procedimiento Tributario del Consejo Profesional desde el 2022 y bueno, integra la Comisión de Impuestos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, autor de o coautor de varios libros y varias publicaciones, así que bienvenido Alberto, un fenómeno. Muchas gracias, Gustavo, un placer y realmente entusiasmado por el espacio. Bueno, bárbaro, me alegra recibirte y sabes que me encanta trabajar cuando tenemos estos procesos con vos y consultarte. La primera reflexión o como introducción, como cuando hablamos de transición y venta de las empresas, en general suele ocurrir que los dueños de empresas tienden a subestimar el impacto fiscal que puede tener una transición ordenada, planificada y las cosas que pueden aparecer, que ahora vamos a hablar de eso, y la importancia también de planificar y de tener una buena estructura, ¿no? Y la diferencia que puede haber entre hacerlo y no hacerlo, y además el tema del tiempo. Entonces, primero, así como para romper el hielo, ¿qué opinas respecto de cómo juega en los procesos de transición, cuando uno inclusive va a vender una empresa o en una sucesión, el impacto fiscal en esa transacción? Mira, realmente a diferencia de lo que ocurre en la práctica, que está muy subestimado esta cuestión, desde la experiencia yo estoy convencido que el aspecto tributario es clave en cualquiera de los dos procesos. Es clave porque, por supuesto, frente a decisiones equivocadas del pasado, puede frustrar una operación o no puede rentabilizarla tanto como hubiera esperado. Uh-huh. Vivimos en un entorno, en un país cuyo marco tributario es muy agresivo, muy hostil, y esto hace que el empresario tome decisiones a veces equivocadas, producto de un mal asesoramiento, ¿no? Uh-huh. Porque a veces darle una estructura jurídica y fiscal adecuada hace que tal vez al fin del día pague lo mismo que hubiera pagado con estas decisiones que tal vez toma anticipadamente y sin el asesoramiento de un experto. Uh-huh. Con lo cual, esta cuestión es clave para que en definitiva la operación finalice de manera exitosa. Sí, hay un tema ahí que pasaste en una de esas por alto y que lo nombraste o un poco lo mencionaste, que es, en general los dueños de empresa también, en mi experiencia, con suerte saben el impacto fiscal, con suerte. Después haces un doble clic, drill down, y qué implicancias tiene en el neto que le queda en el bolsillo después de una transacción. Casi nunca lo calculan o lo tienen en cuenta. Claro. Y el efecto es importantísimo. Totalmente. Por supuesto depende de la estructura jurídica de la venta de la compañía, porque hay diferentes formatos. Tal vez si uno pudiera decir que hay un esquema tradicional en el cual una persona humana vende acciones, eso genera una carga fiscal actualmente del 15% respecto de la transacción, del valor de la transacción neta, ¿no? Es decir, venta menos costos.
producto de los procesos inflacionarios, muchas veces uno observa que el costo es casi igual a cero, entonces es el 15% del valor de venta de la compañía. Totalmente. Pero no obstante, en la práctica observás que la estructura elegida o producto de las contingencias existentes hacen que tengan que afrontar una tributación mucho más alta que el 15%. Totalmente. Entonces es clave, por supuesto, definir el camino que uno va a recorrer para vender, en definitiva, la compañía, ¿no? Y si tuvieras que dar ejemplos, ¿cuáles serían distintas estructuras para elegir esos caminos? Claro, bueno, una alternativa es, como dije, que la persona humana venda el paquete accionario, en cuyo caso es el 15%. Sí. Pero muchas veces, y tuvimos casos concretos, que estamos ante un target, ante una compañía que tal vez tiene utilidades acumuladas significativas. Entonces uno puede hacer un cash out de esas utilidades acumuladas. Sobre esa transacción se paga el 7%, con lo cual estaríamos disminuyendo casi el 50%. Bueno, hace poquito, disculpa la interrupción, tuvimos un caso que utilidades acumuladas antes del 2017, actualizadas por inflación, pagan cero. Cero, totalmente. Y no lo sabían. Y no lo sabían. Y hay empresas que en la actualidad tienen ese contexto. Entonces, o es cero, o a lo sumo es el 7 sobre el monto de las utilidades que se distribuyan. Y la diferencia es compraventa de acciones. Pero también tuvimos casos en donde las acciones le pertenecían a una empresa local. Y si el comprador quiere comprar las acciones y no quiere comprar la empresa holding, ahí tenés el 35% de esa transacción, porque es una compañía local que está vendiendo acciones. Sí. Por eso, digo, el recorrido que se defina y la posibilidad de que como expertos podamos acompañar de manera anticipada esa estrategia hace una diferencia sumamente importante. Totalmente. Y además depende quién es el comprador. Hay veces que el comprador, por ejemplo, puede estar interesado solo en una marca o no quiere el inmueble. Totalmente. Entonces, casos con el inmueble dentro de la empresa. ¿Cuánto tiempo tardás en sacar el inmueble si es que lo querés sacar? Mirá, muchas veces nos pasa, tuvimos un caso reciente que producto de decisiones de, por ejemplo, no pagar el impuesto a los dividendos, utilizan la estructura, la empresa operativa, como plataforma de inversión en activos personales. Entonces, la empresa compra inmuebles, compra automóviles, la utilizan como... Entonces, en ese supuesto, el comprador dice, bueno, yo quiero comprar el negocio, pero sacame todos estos activos que no me interesan. No son del negocio. Si uno viene a último momento, paga el 35% respecto del valor de esas transacciones. En cambio, tomado el caso con la antelación suficiente, uno puede plantear, por ejemplo, una reorganización societaria, donde scindís en dos compañías los distintos negocios. Por un lado los activos y por otro lado el negocio operativo que se intenta vender. Sí. Y eso requiere como mínimo entre 2 y 3 años. Sí. 3 años como mínimo. Con lo cual la importancia de prepararse para. Totalmente, ¿no? Totalmente, y no subestimar el asesoramiento especializado de los distintos expertos que pueden intervenir en la transacción, ¿no? Porque es clave para maximizar la rentabilidad. Sí, y en el caso, no de una venta, pero en el caso de una sucesión, por ejemplo, hay también temas y hay impacto fiscal importante y está la herramienta esta del fideicomiso o no, etcétera. Totalmente. De hecho, en estos tiempos se está conociendo un caso de Mendoza que tomó estado público, que planificaron la sucesión de la compañía. Mucho antes. Y con otro código. Totalmente, pero de una manera que pareciera ser tan, si se quiere, débil, que pudo ser atacada. Sí. Uno tiene que saber que Argentina no tiene un impuesto a la herencia o al enriquecimiento a título gratuito a nivel nacional, pero sí existe a nivel jurisdiccional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene este impuesto y es muy agresivo. Entonces, uno tiene que planificar esta operación, suponiendo que si lo hace a título gratuito, puede llegar a impactar este tributo.
Y si lo hace a título oneroso, para que no impacte este tributo, tiene que tener el cuidado suficiente como para que en el futuro luego no sea atacable. Porque es muy habitual que un padre de familia quiera mejorar la posición de algún hijo que estuvo muy involucrado en el crecimiento del negocio. Ujú. Pero hay que hacerlo con cuidado. Sí, hay otros hijos, otros familiares. Totalmente. Sí. Con lo cual, sí, por supuesto que en ese caso también hay que buscar las alternativas. Y esto que vos decías, el fideicomiso debe ser analizado, es un instrumento que desde mi perspectiva, tanto tributaria como legal, ofrece muchas ventajas. Argentina no es un país que tenga vocación por los fideicomisos locales, pero créeme que tiene muchas ventajas de diferentes aristas. Sí, ¿no? el tema es si no hay que tener determinada envergadura para hacer frente a una estructuración de ese tipo. Bueno, te digo que no. Claramente, vos sabés que hay trusts que se pueden constituir en el exterior, donde allí sí es necesario que el patrimonio sea significativo para que convenga. Pero los fideicomisos locales no, son muy económicos de constituir, tienen beneficios fiscales, con lo cual la inversión que uno puede hacer, que es baja, pero que uno puede hacer en el momento cero, se recupera claramente con los beneficios fiscales que después tiene. De manera que no. Otra preguntita es, ¿cuál es la importancia de un pre-due diligence impositivo? Estoy trabajando con un cliente casualmente, con varios, pero con uno que resultan contingencias importantes y en el medio ahí tuvo una inspección. ¿En qué medida las inspecciones funcionan como tapón? Claro, como salvaguarda. ¿O no? Y este cliente también, van varias preguntas en una, este cliente también entró en el blanqueo. ¿En qué medida el blanqueo, que pasó, puede funcionar como tapón o no? Por supuesto, hay que analizar caso a caso, pero claramente la posibilidad de hacer un pre-due diligence y en la medida de lo posible 3 años previo a la transacción es ideal, porque en definitiva uno puede subsanar todas las contingencias. Totalmente. Lamentablemente Argentina es un país que continuamente va de alguna manera estableciendo normativas de excepción, pero son recurrentes, ya sea de blanqueo o de moratoria. Y si uno tiene identificadas las contingencias, por cualquiera de los dos mecanismos es subsanable, y por lo general, como son mecanismos de excepción, el costo para subsanarlo es bajo en relación al beneficio que reporta. Claro. En particular, este blanqueo tenía un mecanismo de salvataje respecto de todas las contingencias previas si uno ingresaba al blanqueo. Es decir, lo que te proponía el régimen es, bueno, vos exteriorizame los activos no declarados y yo a cambio, de alguna manera, te otorgo un perdón fiscal en tanto no te detecte otros activos. Bueno, por ahí va también el tema. ¿Qué pasa si tenés otros o la cantidad que tenés es muy superior a lo que blanqueaste? O sea, claro, hiciste una partecita nada más. Y después continuás con alguna actividad, digamos, non santa. Claro, bueno, estas normas atacan el inventario, no el futuro. Te piden que te confieses respecto de todos los bienes del pasado, claro, acontecidos o creados hasta el momento de la fecha de corte. Y ahí dependerá también el caso, ¿no? Porque vos ves que hay contribuyentes que han armado una estructura que es infranqueable, es decir, que el fisco no la puede detectar. Nosotros en esos casos lo que decimos es, si necesitas ese perdón, trata de sincerar el 100% de los activos no declarados. Más si estás pensando en una venta. Claro. Ahora, si el impuesto especial que tenés que pagar supera la contingencia, bueno, ahí será un análisis de costos-beneficios que cada uno tendrá que hacer. Pero en general, de este análisis de costos-beneficios siempre conviene ingresar al régimen de excepción,
pagar el impuesto especial y bueno, y lo que harás de acá a futuro será una cuestión que se tendrá que analizar por otro lado, pero sí, de alguna manera subsanaste el pasado. Ujú. Ahora, los casos el impacto fiscal en los casos de transición, pero entre socios internos, Ujú. ¿consideras que también es tan importante el impacto fiscal? Y sí, porque realmente, aun cuando sean socios internos, son contribuyentes independientes Ujú, y uno lo que tiene que definir justamente el mecanismo a partir del cual se van a generar esas transacciones. Porque el impacto fiscal en cabeza de quien transfiere las acciones puede ser significativo. También, de alguna manera, el mecanismo para dotar al comprador de los fondos necesarios para adquirir ese porcentaje también puede generar costos fiscales importantes si no lo atacamos con cuidado. ujú. E incluso si uno transita un proceso de venta, es probable que el comprador también analice esa transacción respecto de, bueno, cómo se transfirieron las acciones previo a ese proceso. Ujú, totalmente. Y respecto de que, por la experiencia que tuvimos hace unos años, transacciones con el exterior, Ujú. pagos al exterior, ¿en qué medida son vistos? ¿Cómo se ven cómo se ve el impacto fiscal de eso? Claro. Mirá, cuando el comprador es un sujeto del exterior, lo tributario y lo previsional se vuelve más sensible. Ujú, Generalmente, si quien compra es un sujeto del exterior, no está dispuesto a asumir ninguna contingencia, a diferencia tal vez cuando el comprador es un sujeto local que entiende mucho de lo que fue el folclore pasado de la Argentina. ujú. Por lo, Pero, ¿sabes qué? Ahí disculpa que te Ujú. interrumpa, ¿no? Porque algunos dueños de empresa piensan, si es local, entiende y no me va a afectar el precio. No, el precio, claro, el precio va a estar impactado. Es verdad que tal vez para un comprador local no le vas a tener que explicar muchas cosas, ni frente a esas explicaciones te van a mirar con cara extraña, lo que no sucede con alguien que es del exterior. Y cuando es del exterior, justamente, como decía, lo tributario se torna más sensible, primero porque hay que ver desde qué jurisdicción se compra. Vos sabés que Argentina suscribió una serie de tratados Ujú, para evitar la doble imposición con muchos países del primer mundo, con lo cual muchas veces uno puede hasta direccionar en qué país es conveniente que totalmente. compre Ujú. esa Se puede participación, estructurar, se puede planificar. estructurar. Ujú, Y por otra parte, también Argentina tiene identificado países que considera no cooperantes o de ujú, baja o nula tributación. ujú. Y si el adquirente está en esa jurisdicción, también puede ser un problema para quien transfiere las acciones. De Totalmente. manera que, por supuesto, se requiere ahí un análisis mayor que si quien compra es un sujeto local. Sí, y también ahora estoy teniendo algún caso donde uno de los accionistas es residente del exterior, Ujú, fiscalmente, ¿no? ujú. Ese impacto también es importante y es distinto y hay que atenderlo frente a una venta. Totalmente. Ahí tenemos que pensar que en ese caso hay dos fiscos con potestad tributaria sobre esa transacción. Primero, Argentina, porque es donde están localizados los activos Ujú, que se están vendiendo, pero por otra parte el país donde tiene residencia fiscal ese sujeto, ujú. que como es residente, según el país de que se trate, puede también exigir el pago de un impuesto que en general uno lo intenta estructurar de manera tal que el pago de Argentina sirva como tax credit para el país Ujú, donde se encuentre radicado. ujú. Pero esto hay que analizarlo Claro. incluso con el país que interviene como comprador, si fuera un sujeto del exterior. Ujú, ujú. Ujú. Bueno, en definitiva, por lo que estamos hablando, o sea, no enfrentar un proceso de transición que puede ser una venta en las distintas alternativas o de sucesión sin planificar o sin ver la carga tributaria es casi como firmar un contrato sin leer los artículos
o la letra chica hasta la grande, ¿no? Totalmente, totalmente. Y cuanto más temprano convoquen al experto a mirar la transacción o la eventual transacción, si uno se está incorporando a 3 años vistas de la eventual operación, muchos mayores beneficios se va a obtener de esa venta de esos activos. Muchas veces cuando uno habla con los empresarios dicen, ¿cómo puede ser que esto mi contador no me lo dijo? Sí. Y ahí uno siempre le explica que así como está el médico, que es un médico clínico, generalista, que seguramente te va a ayudar en la gestión, después están los especialistas. Sí. Y cuando yo tengo un problema de rodilla, yo no voy al clínico, voy al especialista. Totalmente. Y esto no significa que tu contador que te acompañó en el día a día sea malo, no sepa, claro, sino que cumplió su rol, que fue precisamente proteger que la empresa cumpla con sus obligaciones. Lo mismo pasa con los abogados. No es lo mismo el abogado laboral, generalista, comercial, que el abogado que necesitas para una transacción. Y para cerrar, ¿no? ¿Cuáles serían los 5 tips, 5 puntos principales que pensás que le podemos dejar como consejo a un dueño de empresa para la planificación tributaria a la hora de hacer un paso de estos, ¿no? Una transición? Mirá, en primer lugar, analizar si dentro de lo que es el negocio que eventualmente se venda, haya activos personales o no. Separar lo personal. Separar lo personal. Bien. Eso ya es una alarma que indica necesito un especialista para convocarlo y que comience con la transición. Sí. Otro elemento que puede determinar la necesidad de trabajar es el hecho de que no existan políticas claras de remuneración a los accionistas o a los socios. Totalmente, mezclar sueldo, dividendo, honorario, retiro, gastos personales. Eso es otro elemento que hace que uno tenga que planificar. Sí. La existencia de excedentes financieros también es otro elemento que pone de manifiesto la necesidad de que... No me dejes de lado las contingencias. Ahí va. La existencia, por ejemplo, de una caja que sea inexistente o pasivos que no tenga rotación. Hay veces que me tocó que de golpe tienen, qué sé yo, por decir algo, $1 millón, que es lo que me pasó, ahorrados en la empresa, y cuando vos vas a comprar la empresa decís, llévatelo. Claro. Llévatelo, es tuyo. Muchas veces te lo podés llevar de manera gratuita. Totalmente. Si tenés dividendos. Sí. Y por el otro lado, las contingencias, ¿no? Muchas veces, producto de este sistema tributario muy hostil, uno se autopercibe como industrial y no lo es. Sí. Entonces, hay que empezar a trabajar con la transición. Como dije, si bien Argentina tiene un sistema tributario hostil, también da revanchas con estos planes de moratoria. Permite corregir. Entonces, si vos lo agarrás a tiempo, seguramente esa definición del pasado equivocada la podés subsanar. Puede haber una solución. Con totalmente. Bajo costo. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. La verdad, gracias. Espero que les sirva a dueños de empresa y a profesionales que los ayudamos. Y bueno, ese es parte del objetivo. Te agradezco muchísimo esta charla. Un placer y ojalá que así sea. Bueno, gracias. Bueno.